Una familia entera desapareció durante un viaje por carretera, pero una cámara oculta en una gasolinera revela la impactante verdad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Roberto Martínez observó el indicador de combustible mientras conducía la minivan Chrysler Town & Country 2018 por la Highway 64 en el norte de Arizona. Sus manos, con las típicas marcas de sol en las muñecas donde terminaban las mangas de su camisa de trabajo, ajustaron las gafas de montura negra que nunca se quitaba. A su lado, Lucía hojeaba la guía turística sobre el Grand Canyon que habían comprado en su última parada, mientras sus dos hijos, Miguel, 8, y Sofía, 6, compartían una tablet en el asiento trasero, absortos en una película infantil. Aquel viaje de 2 semanas por las maravillas naturales del suroeste americano representaba la culminación de 2 años de cuidadosa planificación. Roberto, ingeniero civil en la firma Peterson & Associates de San Diego, había programado sus vacaciones para que coincidieran con el receso escolar de verano. Lucía, maestra de 2º grado en la escuela primaria Sunshine, había creado un itinerario detallado que incluía tanto los puntos turísticos principales como atracciones menos conocidas más adecuadas para los niños. Nos queda poco combustible, comentó Roberto, mirando nuevamente el indicador. Haremos una parada en la próxima gasolinera. Ese viernes, 14 de agosto, la familia había pasado el día explorando el borde sur del Grand Canyon. Miguel, vestido con su inseparable camiseta de Superman, había quedado fascinado con las dimensiones del cañón, mientras Sofía, luciendo su vestido rosa favorito con pequeñas flores blancas bordadas, mostró más interés por las ardillas que se acercaban a los turistas en busca de comida. A las 18:45, Roberto envió un mensaje de texto a su hermano Alberto. Acabamos de salir del Grand Canyon. Increíble. Nos queda poco combustible. Haremos una parada en la próxima gasolinera y te llamamos en media hora. La costumbre de alternar entre inglés y español era típica de la comunicación entre los hermanos, que habían crecido en una familia bilingüe en El Paso antes de mudarse a California. Roberto era meticulosamente organizado. Siempre informaba su ubicación y próximos pasos a sus familiares, especialmente en viajes largos. Lucía publicó una última foto en Instagram a las 19:05. Los niños posando frente a un cartel de bienvenida a Arizona, con la leyenda «Próxima parada, Flagstaff». Los primos están esperándolos, pequeños exploradores. Cuán vacaciones familiares. Vaya verano perfecto. Sus padres, Elena y Francisco Morales, que vivían en Flagstaff, aguardaban con ansias la llegada de los nietos que no veían desde hacía casi 6 meses. A las 19:14, las cámaras de seguridad de la pequeña gasolinera Desert Sun, ubicada en la Junction 64, captaron la minivan azul metálica estacionando cerca de uno de los surtidores. Las imágenes mostraban a Roberto saliendo del vehículo, insertando su tarjeta de crédito en el surtidor y comenzando a cargar gasolina. Lucía se ve brevemente entrando en la tienda de conveniencia, probablemente para comprar snacks o usar el baño. Los niños permanecieron en el coche. Esta fue la última vez que la familia Martínez fue vista. En la mañana del domingo, 16 de agosto, Elena Morales llamó a la policía de Flagstaff tras más de 36 horas sin noticias de su hija y su familia. Deberían haber llegado el viernes por la noche. Nunca se retrasan sin avisar. Ya les hemos llamado más de 20 veces y todas las llamadas van directamente al buzón de voz, explicó Elena con voz temblorosa. El oficial, Jack Bronson, inicialmente sugirió que quizás la familia había decidido hacer una parada no planificada o había enfrentado algún problema con el coche.
Ocurre todo el tiempo con los turistas, señora. Probablemente están en algún lugar sin señal de celular. Pero cuando Francisco mencionó que la última actualización de ubicación de la aplicación familiar mostraba el vehículo cerca de Junction 64 y que la tarjeta de crédito de Roberto había sido usada en una gasolinera en esa área el viernes, pero ninguna transacción adicional desde entonces, el oficial comenzó a tomar la situación más en serio. La mañana del lunes, 17 de agosto, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona emitió una alerta Amber para Miguel y Sofía Martínez. Se distribuyeron boletines con fotos de la familia y del vehículo. La descripción incluía detalles distintivos. Roberto, 36 años, 1,78, cabello oscuro, gafas de montura negra. Lucía, 34 años, 1,65, cabello rubio a la altura de los hombros. Miguel, 8 años, camiseta de Superman. Sofía, 6 años, vestido rosa con flores blancas. Vehículo Chrysler Town & Country, 2018 azul metálico. Matrícula de California, MRT Inés. El sheriff Thomas Jenkins, del condado de Coconino, estableció un puesto de mando en la gasolinera Desert Sun. La investigación preliminar reveló que la tarjeta de crédito de Roberto había sido usada a las 19:16 para cargar $57 de gasolina. La cámara interna de la tienda mostraba a Lucía comprando agua, snacks y usando el baño. El empleado, Barry Wilkins, recordaba vagamente a la mujer rubia que parecía apurada, pero sonrió cuando él comentó sobre la pegatina del Grand Canyon en su bolso. No parecían estar en peligro, solo una familia normal de viaje, afirmó Wilkins a los investigadores. Las primeras búsquedas se concentraron en las carreteras secundarias, entre Junction 64 y Flagstaff, con la suposición inicial de que la familia podría haber sufrido un accidente en alguna área remota. Helicópteros de la patrulla de carreteras sobrevolaron la región mientras equipos terrestres verificaban barrancos y áreas de difícil acceso. En el tercer día de búsqueda, la situación tomó un giro inquietante cuando la minivan fue encontrada abandonada en un camino de tierra a aproximadamente 45 kilómetros de la gasolinera en dirección opuesta a Flagstaff. El vehículo estaba cerrado, sin signos evidentes de violencia o lucha. Las maletas de la familia permanecían en el maletero. Los juguetes de los niños, incluido el muñeco de Superman de Miguel, estaban en el asiento trasero. Los teléfonos móviles de la familia no fueron encontrados. Una búsqueda minuciosa en el área alrededor del vehículo no reveló huellas útiles ni indicio alguno sobre a dónde podría haber ido la familia. Es como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire, comentó uno de los oficiales de búsqueda y rescate. En la madrugada, mientras la familia Morales finalmente caía en un sueño exhausto tras otro día sin noticias, el teléfono de Francisco sonó. Un hombre con voz grave y acento indistinguible dijo solamente: «Si quiere ver a su hija y sus nietos de nuevo, no involucre a la policía». Antes de que Francisco pudiera responder, la llamada se cortó, dejando solo el tono de línea ocupada y un terror helado en sus venas. El sonido del teléfono quedó resonando en los oídos de Francisco mientras permanecía inmóvil, con el aparato aún en la mano. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en las sienes. La voz del hombre, fría y calculadora, había sido clara: no involucrar a la policía si quería volver a ver a su familia. A las 02:37 de la madrugada, Francisco encendió la lámpara de la mesita de noche con manos temblorosas y sacudió suavemente el hombro de Elena, quien dormía un sueño intranquilo a su lado. «Elena, despierta», susurró, su voz apenas audible. «Acabo de recibir una llamada». Elena abrió los ojos inmediatamente, como si nunca hubiera estado realmente dormida, solo flotando en ese espacio liminal entre la conciencia y el descanso, que había sido su realidad desde la desaparición de su hija. «¿Quién era?», preguntó incorporándose de golpe. «¿Lucía? ¿Los niños?».
Francisco negó con la cabeza, explicándole sobre la llamada anónima. La habitación, iluminada apenas por la tenue luz del abajur, parecía encogerse alrededor de ellos mientras discutían qué hacer. Elena tomó el rosario que mantenía bajo su almohada, sus dedos recorriendo las cuentas familiares mientras murmuraba: «No podemos lidiar con esto solos, Francisco. Necesitamos confiar en las autoridades». «Pero dijo que no involucráramos a la policía», objetó Francisco, el miedo evidente en su mirada. «Si esta persona tiene a nuestra familia, ya ha cometido crímenes graves», razonó Elena, sorprendiéndose a sí misma con su claridad mental en medio de la crisis. «No podemos negociar solos con alguien así». A las 08:15 de la mañana siguiente, el matrimonio Morales se encontraba en la oficina del sheriff Jenkins, las persianas cerradas para mantener la privacidad. Francisco repitió palabra por palabra el mensaje del hombre, mientras Jenkins tomaba notas detalladas. «Entiendo su preocupación por desobedecer las instrucciones», dijo Jenkins, su expresión grave, «pero hicieron lo correcto al venir. Este tipo de situaciones requiere experiencia especializada». El sheriff presionó el intercomunicador en su escritorio. «Haz pasar a la agente Ruiz, por favor». Momentos después, una mujer de unos 42 años entró en la oficina. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y su expresión transmitía determinación y competencia profesional. «Elena, Francisco, les presento a la agente especial Caroline Ruiz, especialista en casos de secuestro del escritorio del FBI en Phoenix», explicó Jenkins. «La llamé esta mañana temprano después de recibir su mensaje». La agente Ruiz estrechó las manos del matrimonio con firmeza. «Vamos a encontrar a su familia», afirmó con una seguridad que, aunque profesional, ofrecía el primer rayo genuino de esperanza en días. Esa misma tarde, técnicos del FBI instalaron equipos sofisticados de rastreo en los teléfonos de la casa de los Morales. Un joven especialista de aspecto nervioso les explicó el funcionamiento del sistema mientras conectaba cables y configuraba un pequeño dispositivo negro junto al teléfono principal. «Este equipo nos permitirá rastrear cualquier llamada entrante, incluso si dura menos de 30 segundos», explicó. «Pero necesitamos que mantengan al interlocutor en línea el mayor tiempo posible». La agente Ruiz se sentó frente a Elena y Francisco en la mesa de la cocina, su postura erguida, pero sus ojos amables. «Si vuelve a llamar, manténgalo en línea lo máximo posible», instruyó. «Pregunten por pruebas de vida, por su hija y sus nietos, pero no lo provoquen. No mencionen que han hablado con nosotros». La semana transcurrió sin ninguna llamada adicional. La ausencia de contacto era casi tan insoportable como la llamada inicial, dejando a los Morales atrapados en un limbo de incertidumbre y temor. Mientras tanto, Ruiz y su equipo analizaban meticulosamente la vida de Roberto Martínez. Todos los indicios apuntaban a un ciudadano ejemplar, sin antecedentes penales, sin deudas significativas, una hipoteca al día y un modesto pero saludable portafolio de inversiones. En su habitación de hotel temporal, Ruiz contemplaba la pared donde había colocado fotos y documentos de la investigación. Un flashback cruzó su mente. Roberto en su oficina de Peterson & Associates en San Diego, recibiendo un reconocimiento como empleado del año, rodeado de colegas sonrientes. La imagen contrastaba dramáticamente con la situación actual. El domingo por la mañana, Alberto Martínez llegó al aeropuerto de Flagstaff desde Miami. Elena corrió a abrazarlo mientras Francisco permanecía unos pasos atrás, una tensión sutil flotando entre los cuñados. «Gracias por venir tan rápido, Alberto», dijo Elena, las lágrimas asomando a sus ojos cansados. «Es mi hermano y su familia», respondió Alberto simplemente. «Haré todo lo que sea necesario». Esa noche, reunidos en la sala de estar de los Morales, la tensión latente finalmente estalló
cuando Francisco planteó una pregunta que había estado rondando su mente. Alberto, ¿sabes si Roberto tenía problemas que no compartía con la familia?, preguntó con cautela. El rostro de Alberto se endureció inmediatamente. ¿Qué estás insinuando exactamente? No insinúo nada, se defendió Francisco. Solo intento entender por qué alguien tomaría como objetivo a tu hermano y su familia. Mi hermano es un hombre honesto, exclamó Alberto, su voz elevándose por primera vez. Estamos perdiendo tiempo sospechando de él en vez de buscar a quienes lo secuestraron. La agente Ruiz intervino con calma, desviando la conversación hacia planes más constructivos para continuar la búsqueda. El domingo siguiente, una semana después de la inquietante llamada, un grupo de voluntarios formó una nueva línea de búsqueda, peinando sistemáticamente el área alrededor del lugar donde se había encontrado la minivan. Jordan Miller, un estudiante universitario que se había ofrecido como voluntario después de ver la historia en las noticias locales, se encontraba examinando un área rocosa cuando algo captó su atención. «Encontré algo», gritó, señalando un pequeño objeto parcialmente enterrado bajo algunas piedras. Los oficiales se acercaron rápidamente y, con cuidado, recuperaron lo que resultó ser un pequeño lazo rosa con flores blancas bordadas. Cuando se lo mostraron a Elena, su reacción fue inmediata y visceral. «¡Es de Sofía!», exclamó llevándose las manos a la boca. «Yo misma lo compré, hace juego con su vestido favorito». La agente Ruiz examinó el lazo con guantes, notando que no parecía haber estado expuesto a los elementos por mucho tiempo. «Esto puede significar que estuvieron aquí recientemente o...». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono de Alberto. A diferencia de la llamada anterior a Francisco, esta era una videollamada. Alberto contestó nerviosamente, con todos agrupándose a su alrededor. Por una fracción de segundo, apareció el rostro aterrorizado de Roberto, seguido por una voz distorsionada electrónicamente. 2 millones hasta el viernes o empezamos a enviar pedazos de ellos. La imagen congelada del rostro de Roberto quedó grabada en las mentes de todos los presentes mientras el teléfono de Alberto temblaba en sus manos. La videollamada había terminado tan abruptamente como comenzó, dejando solo el eco de esa voz distorsionada y su terrible amenaza. 2 millones hasta el viernes, repitió Alberto en un susurro, su rostro pálido. La agente Ruiz reaccionó con rapidez profesional, activando inmediatamente un protocolo de emergencia. En cuestión de minutos, la casa de los Morales se transformó en un centro de operaciones improvisado. Un equipo de técnicos del FBI instaló equipos adicionales, mientras Ruiz organizaba una videoconferencia segura con sus supervisores. En el laboratorio móvil estacionado frente a la casa, 3 especialistas en análisis digital examinaban el video frame por frame, ampliando la breve aparición de Roberto. «El video es reciente, máximo de 12 horas», explicó la especialista forense digital, señalando detalles en la pantalla. «Observen estos hematomas en el rostro, consistentes con golpizas continuas, pero no muestran la coloración amarillenta que aparecería después de varios días». Alberto recibió un mensaje de texto con instrucciones detalladas, coordenadas GPS de un punto en la frontera Arizona-México, junto con un cronograma estricto de 72 horas para reunir el dinero. El mensaje especificaba que debía acudir solo y sin dispositivos electrónicos, excepto un teléfono básico que le proporcionarían para comunicaciones posteriores. Esa misma tarde, Ruiz reunió a Alberto, Elena y Francisco en la cocina, donde desplegó varios mapas del área fronteriza. «Vamos a preparar una entrega controlada», explicó, señalando rutas y puntos estratégicos. «Colocaremos dispositivos de rastreo microscópicos en el dinero. Usted, Alberto, llevará un micrófono ultradelgado bajo la ropa. Y tendremos agentes disfrazados posicionados
en lugares clave. ¿Y si descubren el micrófono?, preguntó Alberto, la preocupación evidente en su voz. Es prácticamente indetectable, le aseguró Ruiz. Además, no esperarán que hayamos preparado una operación tan rápidamente. Mientras tanto, Alberto y Francisco se enfrentaban al desafío práctico de reunir $2 millones en efectivo en menos de 3 días. Tengo ahorros, unos 300,000, calculó Alberto mentalmente. Y puedo conseguir un préstamo de emergencia contra mi negocio en Miami, tal vez otros 400,000. Nosotros tenemos el fondo para la jubilación, añadió Francisco, dejando de lado temporalmente las tensiones anteriores. Y podemos hipotecar la casa. Elena tiene también algunas joyas familiares. Simultáneamente en San Diego, el agente del FBI Mark Sullivan entrevistaba a los colegas de Roberto en Peterson & Associates. Jessica Parker, supervisora directa de Roberto, proporcionó la primera pista significativa. Roberto comenzó a actuar distraído, tal vez un mes antes de sus vacaciones, comentó, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Al principio pensé que era solo la presión del trabajo y la planificación del viaje, pero ahora que lo pienso, ¿notó algo específico?, presionó Sullivan. Llamadas que tomaba fuera de la oficina, cancelaciones de último momento para reuniones de equipo. Nada demasiado obvio, pero definitivamente no era su comportamiento habitual. Más reveladora fue la entrevista con Rachel Gómez, la recepcionista de la empresa. Hubo un hombre que vino a buscarlo sin cita previa, recordó Rachel. Dijo que era su primo. Lo recuerdo porque Roberto se puso pálido cuando lo vio, como si hubiera visto un fantasma. El sheriff Jenkins, trabajando en coordinación con el equipo del FBI, revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. Lograron identificar al visitante saliendo, aunque tenía el rostro parcialmente girado, evitando deliberadamente las cámaras. Al día siguiente, Elena, Francisco y Alberto se presentaron en la sucursal principal del Bank of America en Flagstaff. Con expresiones solemnes, firmaron documentos para liberar sus ahorros y solicitar préstamos de emergencia. El gerente del banco, quien había sido previamente contactado por el FBI, aceleró el proceso sin hacer preguntas innecesarias. Mientras la operación de entrega del rescate tomaba forma, Carmen, la hermana de Lucía, buscaba pistas por su cuenta. En el dormitorio que Lucía utilizaba cuando visitaba a sus padres, Carmen encendió la computadora portátil de su hermana. «Debe haber algo aquí», murmuró para sí misma, accediendo a las copias de seguridad en la nube de Lucía. Después de horas revisando correos electrónicos y documentos, Carmen abrió los álbumes de fotos familiares recientes. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un Chevrolet Tahoe negro aparecía discretamente en el fondo de varias fotografías tomadas en diferentes días y lugares alrededor de San Diego. Con el corazón acelerado, Carmen amplió cada imagen confirmando su sospecha. El mismo vehículo aparecía en fotos tomadas frente a la escuela donde Lucía enseñaba, cerca de la oficina de Roberto, e incluso en una imagen casual tomada durante un paseo familiar en el parque. «Agente Ruiz», llamó Carmen, su voz temblorosa por la emoción. «Creo que estaban siendo seguidos semanas antes del secuestro. Mire aquí, y aquí nuevamente, el mismo coche». Ruiz examinó las imágenes con atención profesional, su expresión endureciéndose gradualmente. «Buen trabajo, Carmen», dijo finalmente. «Esto confirma que no fue un secuestro aleatorio. Alguien los vigiló metódicamente, estudiando sus rutinas. La víspera de la entrega del rescate, la tensión era palpable en la casa de los Morales. Alberto se sometió a los últimos preparativos con los agentes especializados, aprendiendo protocolos de comunicación y medidas de seguridad. «Recuerde, mantenga la calma en todo momento», le instruyó Ruiz. «No haga nada heroico. Su única misión es entregar el dinero y obtener cualquier información posible sobre la ubicación de su familia». Alberto asintió,
su determinación visible a pesar del miedo evidente en sus ojos. Justo cuando terminaban los preparativos, el teléfono de Ruiz sonó. La agente se alejó para tomar la llamada, pero todos notaron cómo su expresión cambiaba drásticamente. ¿Está seguro?, preguntó en voz baja. Quiero ver esos registros inmediatamente. Cuando volvió, su rostro mostraba una gravedad nueva. Acabo de recibir información crítica de mi equipo en San Diego, explicó mirando directamente a Alberto. Descubrieron que Roberto realizó varias transferencias bancarias pequeñas a una cuenta en México durante los últimos 6 meses, algo que ocultaba cuidadosamente de todos ustedes y que podría cambiar completamente el rumbo de nuestra investigación. Las palabras de Ruiz cayeron como un martillo sobre la habitación, creando un silencio sepulcral que solo fue interrumpido por la respiración entrecortada de Alberto. ¿Transferencias a México?, cuestionó finalmente, su voz mezclando incredulidad y confusión. Debe haber algún error. Roberto no haría algo así sin decírmelo. La agente Ruiz desplegó los registros bancarios sobre la mesa de la cocina, señalando con su dedo las transacciones marcadas en amarillo. 6 transferencias separadas en los últimos 6 meses, todas por debajo del límite de notificación obligatoria para evitar alertas automáticas, explicó con tono profesional. El destinatario es una cuenta en Nogales, México, registrada bajo un nombre que estamos verificando. Francisco, que había permanecido en silencio, se acercó a los documentos con el rostro endurecido por una mezcla de dolor y confirmación. Entonces estaba involucrado en algo, dijo, su tono acusatorio cortando el aire. Por eso mi hija y mis nietos están en peligro. Alberto se levantó bruscamente, sus puños apretados contra los costados. Eso no lo sabemos, exclamó. Roberto podría estar siendo chantajeado o coaccionado. Mi hermano jamás pondría a su familia en peligro voluntariamente. La discusión fue interrumpida por Ruiz, quien recordó a todos que, independientemente de las circunstancias, la operación de entrega del rescate continuaría según lo planeado. Las preguntas sobre las transferencias tendrían que esperar. A las 10:15 de la mañana siguiente, Alberto se encontraba al volante de un sedán anónimo proporcionado por el FBI, siguiendo las instrucciones del GPS hacia el punto de encuentro. Su rostro, tenso y concentrado, reflejaba la gravedad de la situación mientras los agentes le daban instrucciones finales a través del diminuto auricular oculto en su oído izquierdo. Mantenga la velocidad constante, indicó la voz de Ruiz. Nuestros equipos están en posición. Recuerde, no haga nada heroico. El paisaje desértico se extendía a ambos lados de la carretera, volviéndose progresivamente más desolado conforme Alberto se acercaba a la frontera. Después de casi 2 horas de conducción, el GPS lo dirigió hacia un desvío que conducía a una estación de servicio abandonada en el área rural de Sasabe, Arizona. La estructura deteriorada, con sus ventanas rotas y letreros descoloridos, parecía un fantasma de otro tiempo. Alberto estacionó frente al edificio principal, exactamente donde las instrucciones indicaban. Con la mala negra de dinero firmemente agarrada, esperó. El único sonido perceptible era el ocasional crujido de la estructura metálica expandiéndose bajo el sol implacable. Su teléfono vibró. Con un mensaje de texto: deja la maleta en el tercer cubículo del baño masculino, sal inmediatamente, espera en tu vehículo. Con pasos cautelosos, Alberto entró en el maloliente baño, dejando la maleta exactamente donde le habían indicado, antes de regresar rápidamente a su vehículo. A través del parabrisas polvoriento, Alberto observaba nerviosamente el edificio mientras los agentes del FBI en posiciones discretas mantenían vigilancia con equipos sofisticados. Ruiz, desde una van no identificada estacionada a 1 kilómetro de distancia, coordinaba la operación con precisión militar.
Una hora de agonizante espera después, un adolescente local con apariencia despreocupada llegó en bicicleta, entró casualmente al baño y salió minutos después con una mochila escolar. Sin prisa aparente, el joven montó una motocicleta destartalada que había estado oculta detrás del edificio y partió en dirección a la frontera. «Tenemos movimiento», informó Ruiz por radio. «Equipos Bravo y Charlie, seguimiento discreto. No intervengan a menos que pierdan visual». Los agentes disfrazados siguieron la motocicleta a distancia prudente hasta llegar a un punto cercano a la frontera, donde el adolescente entregó la mochila a un hombre en un jeep con placas mexicanas. Drones del FBI, volando a gran altura, para evitar detección, siguieron el jeep hasta una propiedad rural, aproximadamente 15 kilómetros al sur de la frontera. Ruiz inmediatamente comenzó a coordinar con autoridades mexicanas para mantener vigilancia continua sobre la propiedad. Mientras tanto, en la casa de los Morales, Carmen y Elena buscaban meticulosamente en la habitación de Lucía. Revisaron cajones, espacio bajo el colchón y finalmente el armario donde Elena guardaba algunas pertenencias de su hija. «Debe haber algo más», murmuró Elena, palpando el interior de un antiguo oso de peluche que había pertenecido a Lucía desde su infancia. Sus dedos encontraron algo duro dentro del relleno. Con cuidado, extrajo un pequeño cuaderno negro oculto dentro del animal de felpa. Las páginas revelaban anotaciones codificadas en español, fechas y las iniciales MS apareciendo repetidamente junto con lo que parecían ser cantidades de dinero. «¿MS?», preguntó Carmen, examinando las anotaciones. ¿Quién podría ser? La respuesta llegó esa misma tarde desde El Paso, Texas, donde un investigador del FBI había estado revisando antiguos registros. Miguel Santana, 39 años, informó por videoconferencia. Creció en el mismo barrio que Roberto, primo en segundo grado, con historial de tráfico de drogas a pequeña escala. Perdimos su rastro hace unos 5 años, pero tuvimos informes no confirmados de posibles vínculos con el cartel de Juárez. La investigación tomó un giro aún más inquietante cuando agentes en San Diego descubrieron un apartamento modesto alugado 6 meses atrás bajo un nombre falso. La vigilancia discreta había capturado fotografías que mostraban a Roberto entrando al edificio en diferentes ocasiones. Dentro del apartamento, los agentes encontraron mapas detallados de la frontera, documentos falsificados a medio completar, y lo más perturbador, un mural en la pared con fotografías de funcionarios de la patrulla fronteriza y notas sobre sus rutinas. «Esto es trabajo de inteligencia de cartel», comentó uno de los agentes con experiencia en narcotráfico. «Están mapeando personal de seguridad fronteriza para operaciones de contrabando». Cuando Ruiz informó estos hallazgos a Alberto, su rostro reflejó primero shock, luego una determinación férrea. «Tiene que haber una explicación», insistió. «Roberto no es un criminal. Debe estar siendo forzado de alguna manera». La agente Ruiz mantuvo una expresión neutral, evaluando cuidadosamente el perfil psicológico de Alberto. «Todas las posibilidades siguen abiertas», respondió diplomáticamente. «Ahora debemos concentrarnos en localizar a su familia». Mientras, Ruiz programaba una operación conjunta con la policía mexicana para investigar la propiedad rural. El teléfono desechable de Alberto emitió un pitido agudo. No era una llamada de los secuestradores, sino un mensaje de un número desconocido, con un breve video mostrando a Lucía y los niños en una habitación oscura, sosteniendo un periódico del día anterior, y un mensaje escrito por Roberto. «No es lo que piensan. No confíen en ese». El video en el teléfono de Alberto mostraba a Lucía y los niños en una habitación mal iluminada, sus rostros pálidos y cansados, pero indudablemente vivos. La imagen temblorosa capturaba a Miguel abrazando protectoramente a su hermana menor,
mientras Lucía sostenía el periódico del día anterior con manos visiblemente temblorosas. La nota escrita por Roberto, "No es lo que piensan, no confíen en ese", generaba más preguntas que respuestas. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación mientras todos procesaban lo que acababan de ver. La evidencia de que la familia seguía con vida renovó las esperanzas, pero el críptico mensaje de Roberto complicaba aún más el rompecabezas. ¿Quién es ese?, preguntó Francisco, rompiendo finalmente el silencio. ¿Miguel Santana o alguien más? Alberto pasó una mano por su rostro cansado, intentando organizar sus pensamientos. Roberto conocía a un Daniel Suárez en El Paso. Éramos amigos en la secundaria, pero perdimos contacto hace años. La agente Ruiz convocó inmediatamente a su equipo para analizar el video frame por frame. En una pequeña sala de conferencias improvisada, un especialista en análisis de video señalaba detalles casi imperceptibles en la pantalla. Por la luz que entra por las ventanas y el estilo arquitectónico, diría que es una construcción típica del norte de México, explicó el técnico. Probablemente una zona rural, a juzgar por la ausencia de ruido urbano en el audio. Mientras el equipo técnico continuaba su análisis, Ruiz finalizaba los preparativos para la operación conjunta con las autoridades mexicanas. A las 4:30 de la madrugada siguiente, un equipo combinado de agentes estadounidenses y policías federales mexicanos se aproximaba sigilosamente a la propiedad rural donde se había rastreado el dinero del rescate. La incursión fue rápida y coordinada. Los agentes encontraron el lugar parcialmente abandonado, con evidencias de ocupación reciente. 3 hombres armados fueron detenidos sin resistencia significativa, sorprendidos por la rapidez del operativo. En una habitación en la parte trasera de la casa, los investigadores descubrieron dibujos de superhéroes en la pared que Alberto inmediatamente reconoció como característicos del estilo de Miguel. Un agente encontró un pequeño frasco de insulina vacío con etiqueta en inglés, confirmando que Sofía había estado allí recientemente. «Estuvieron aquí», murmuró Alberto, tocando uno de los dibujos con la punta de los dedos. «Pero, ¿dónde están ahora?» Entre los documentos parcialmente quemados en un balde de metal, Alberto reconoció una fotografía. «Este es Daniel Suárez», exclamó, señalando a un hombre de unos 35 años con expresión seria. Él y Roberto eran inseparables en la adolescencia. Ruiz tomó la fotografía con guantes, examinándola cuidadosamente antes de iniciar una videollamada segura con el director regional de la DEA. «Necesito información sobre Daniel Suárez», solicitó sin preámbulos. La respuesta que recibió dejó a todos conmocionados. «Suárez es uno de nuestros agentes encubiertos en el cartel de Sinaloa desde hace 3 años», explicó el director. «Clasificación de seguridad máxima. No puedo compartir más detalles por este medio. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre la situación. Si Roberto estaba en contacto con un agente encubierto de la DEA, sus actividades sospechosas podrían tener una explicación legítima. Esa misma tarde, mientras el equipo procesaba esta nueva información, Elena recibió una llamada inesperada de un número desconocido. «¿Señora Morales?», preguntó una voz femenina en español. «Mi nombre es María Delgado. Soy enfermera en el Hospital General de Nogales. Vi su petición en la televisión. Creo que traté a una niña americana con diabetes hace 2 días, que se parecía mucho a su nieta». El corazón de Elena dio un vuelco. Sin perder un segundo, ella y Carmen corrieron hacia el coche, comunicándose frenéticamente con Ruiz por teléfono mientras conducían hacia la frontera. La agente prometió encontrarse con ellas en el hospital y alertar a las autoridades mexicanas. En el Hospital General de Nogales, la enfermera María Delgado les mostró el registro de una paciente identificada únicamente como Sofía R., tratada por hipoglicemia.
Un hombre la trajo tarde en la noche, explicó María, revisando sus notas. Dijo que era el padre, pagó en efectivo y se fue antes de que pudiéramos hacer preguntas. La niña estaba asustada, pero no parecía maltratada físicamente. Las cámaras de seguridad del hospital mostraban a un hombre con gorra y mascarilla quirúrgica cargando a una niña pequeña, su rostro cuidadosamente oculto de las cámaras. Aunque no podían confirmar con certeza que fuera Sofía, la descripción y la condición médica coincidían perfectamente. Su nivel de azúcar estaba peligrosamente bajo, continuó la enfermera. Mencionó que se les había acabado la insulina durante el viaje. Le proporcionamos medicamento suficiente para varios días. Elena sostuvo la pequeña pulsera de identificación hospitalaria que habían cortado del brazo de la niña, las lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera evidencia tangible de que al menos Sofía seguía viva y recibiendo algún tipo de cuidado. De vuelta en Flagstaff, la tensión era palpable mientras esperaban noticias de Ruiz, quien había quedado en Nogales para coordinar con las autoridades locales. Cerca de la medianoche, su teléfono sonó. «Acabo de recibir una llamada urgente de la DEA», informó Ruiz, su voz tensa. Daniel Suárez, su agente encubierto, fue encontrado muerto en un callejón de Nogales, con una nota ensangrentada en el bolsillo que contiene solo una secuencia de números y el nombre Roberto Martínez. Antes de que pudieran procesar esta devastadora noticia, todas las luces de la comisaría de Flagstaff se apagaron repentinamente. Las cámaras de seguridad mostraron un corte simultáneo de energía, y en la oscuridad repentina, una figura apenas visible dejó un paquete en la puerta trasera antes de desaparecer en la noche. El paquete dejado en la oscuridad desató una respuesta inmediata. Técnicos forenses con trajes protectores rodearon el misterioso bulto, escaneándolo meticulosamente en busca de explosivos antes de abrirlo con extrema precaución. Dentro encontraron una unidad USB negra, sin marcas ni etiquetas. «Aíslen esa memoria en un sistema seguro», ordenó Ruiz observando desde una distancia prudente. «No la conecten a ninguna red hasta verificar que no contiene malware». El contenido de la unidad USB apareció en la pantalla del ordenador forense. Una serie de fotografías que mostraban a Roberto trabajando con Daniel Suárez en diversos lugares a lo largo de la frontera. Las imágenes los capturaban examinando mapas, conversando en cafeterías discretas e inspeccionando áreas remotas con binoculares. La videoconferencia con el director regional de la DEA, Mark Lawson, resultó tensa y reveladora. Era una operación no oficial, admitió finalmente Lawson, su rostro mostrando signos de incomodidad. Suárez reclutó a Martínez como consultor civil debido a su conocimiento especializado en ingeniería estructural. La agente Ruiz no ocultó su indignación. ¿Permitieron que un civil sin entrenamiento se involucrara en una operación contra carteles?, cuestionó, inclinándose hacia la pantalla. ¿Y no consideraron importante compartir esa información cuando su familia desapareció? Entienda nuestra posición, agente Ruiz, respondió Lawson a la defensiva. Si hubiéramos revelado la conexión, habríamos puesto en riesgo 3 años de trabajo encubierto y potencialmente condenado a muerte a nuestro agente. Su agente ya está muerto, replicó Ruiz con frialdad. Y ahora tenemos una familia completa en peligro extremo. Mientras esta confrontación tenía lugar, un especialista en criptografía analizaba la secuencia de números encontrada con el cuerpo de Suárez. Tras varias horas de trabajo, determinó que se trataba de una combinación para un depósito en Tucson. El equipo del FBI no perdió tiempo. Al amanecer siguiente, irrumpieron en el depósito, encontrando una oficina improvisada. El hallazgo principal fue una carpeta meticulosamente preparada por Roberto con análisis detallados de proyectos de infraestructura fronteriza, posiblemente infiltrados por el cartel.
Los documentos revelaban cómo la organización criminal había estado sobornando a funcionarios para obtener información sobre sistemas de seguridad en puntos estratégicos de la frontera. Los planos modificados permitirían el contrabando a gran escala, a través de puntos ciegos, en la infraestructura recién construida. Esa misma tarde, autoridades mexicanas en Ciudad de Juárez contactaron a Ruiz con noticias perturbadoras. «Encontramos a Miguel Santana», informó el comandante de la Policía Federal. «Fue torturado y ejecutado, estilo típico de ajuste de cuentas entre carteles. El cuerpo muestra señales de haber sido interrogado extensamente antes de la muerte». Esta revelación añadió otra capa de complejidad al caso. Si Santana había sido eliminado por el cartel, sugería que podría haber estado jugando un papel doble o que había fallado en alguna tarea crítica relacionada con Roberto y su familia. En la casa de los Morales, Francisco examinaba las fotografías de Roberto y Suárez, su expresión mezclando alivio y preocupación. «Entonces no estaba involucrado con criminales», murmuró, pasando los dedos por una de las imágenes. «Estaba intentando detenerlos». «Eso parece», concordó Alberto. «Pero esto confirma que se metió en algo extremadamente peligroso, probablemente sin entender completamente las consecuencias». La conversación fue interrumpida cuando el teléfono de Alberto emitió una alerta. Un mensaje de texto había llegado, conteniendo únicamente una serie de números: 31 42 15 26 19 8 5 18 14 1 14 15. Alberto observó la secuencia durante varios segundos, su rostro transformándose gradualmente mientras un recuerdo de infancia emergía en su mente. «Reconozco este patrón», exclamó, buscando rápidamente un bolígrafo y papel. «Es un código simple que usábamos cuando éramos niños. Sustituíamos letras por su posición en el alfabeto». Bajo la mirada expectante de todos, Alberto comenzó a decodificar el mensaje, traduciéndolo letra por letra. Finalmente, mostró el resultado. Old Barn Nogales. Granero viejo en Nogales. «Debe ser Roberto», concluyó. «Nadie más conocería este código que inventamos cuando teníamos 10 años». Ruiz organizó inmediatamente una operación táctica. Esa misma noche, agentes del FBI y policías de ambos lados de la frontera se aproximaban silenciosamente a un almacén abandonado cerca de Nogales, utilizando equipos de visión nocturna para navegar en la oscuridad. El equipo táctico irrumpió en el local, asegurando cada habitación metódicamente. Encontraron evidencias claras de ocupación reciente: mantas, embalajes de comida y, lo más significativo, medicamentos para diabetes cuidadosamente organizados en una pequeña caja. «Llegamos tarde», murmuró uno de los agentes, señalando restos de ceniza aún tibios en un barril metálico. «No deben haberse ido hace más de unas horas». Elena, que había insistido en acompañar la operación y esperaba en un vehículo a distancia segura, fue escoltada al interior una vez que se aseguró el perímetro. Sus ojos experimentados recorrieron el espacio, detectando detalles que los agentes habían pasado por alto. «Aquí», dijo, arrodillándose junto a una tabla suelta en el suelo. Lucía solía esconder cosas así cuando era niña. Bajo la tabla encontraron un dibujo infantil, claramente obra de Sofía. Mostraba lo que parecía ser una iglesia con una gran cruz azul distintiva. «Esta es la antigua iglesia de San Xavier», exclamó Elena, reconociendo inmediatamente el edificio. «Llevaba a Lucía allí cuando era pequeña. Era nuestro lugar especial». La esperanza renovada energizó al equipo. Mientras se preparaban para investigar la iglesia mencionada, Ruiz recibió una alerta de máxima prioridad en su teléfono. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. El sistema de reconocimiento facial de la patrulla fronteriza identificó a Roberto Martínez cruzando un punto de paso remoto hacia Estados Unidos hace menos de una hora, informó con urgencia. Estaba solo y aparentemente herido, pero antes de que pudieran detenerlo,
fue recogido por un vehículo no identificado con placas gubernamentales americanas. La noticia de que Roberto había cruzado la frontera solo desató una oleada de actividad frenética entre los agentes. Ruiz convocó inmediatamente a su equipo para una reunión de emergencia, mientras la información sobre el vehículo con placas gubernamentales generaba una serie de preguntas inquietantes. «No podemos permitir que se pierda esta pista», declaró Ruiz, evaluando rápidamente las opciones disponibles. «Necesitamos dividir nuestros recursos. Un equipo investigará la iglesia de San Xavier, mientras otro intenta localizar a Roberto». Alberto, con el rostro marcado por la preocupación, insistió en unirse al grupo que buscaría a su hermano. «Lo conozco mejor que nadie. Si está herido y asustado, podría intentar contactarme usando alguno de nuestros viejos códigos o lugares secretos». En la iglesia de San Xavier, el grupo encabezado por Carmen y Elena encontró un edificio de adobe parcialmente restaurado, su cruz azul brillando bajo el sol del desierto. El interior fresco y en penumbra ofrecía un refugio del calor abrasador, mientras los agentes comenzaban una búsqueda meticulosa, tratando de no perturbar la santidad del lugar. Carmen descubrió un escondite bajo el altar lateral, un pequeño espacio que habría pasado desapercibido para cualquiera que no buscara específicamente señales de ocupación reciente. Dentro encontraron envoltorios de snacks infantiles, medicamentos para diabetes y un cobertor con el logo de Superman que Miguel nunca habría abandonado voluntariamente. «Estuvieron aquí», susurró Elena, acariciando la tela como si pudiera transmitir su amor a través del objeto. «Mi pequeño Miguel no iría a ninguna parte sin esto». Mientras examinaba cuidadosamente las paredes cercanas, Elena notó una secuencia de símbolos dibujados discretamente con crayón en la base del altar. Su corazón dio un vuelco al reconocer el sistema de códigos que Lucía había creado para hacer más divertidas las lecciones de alfabetización en su clase. «Carmen, mira esto», llamó a su hija menor. «Es el código secreto que Lucía enseña a sus alumnos. Ella lo inventó para sus clases». Las dos mujeres trabajaron juntas, traduciendo rápidamente los símbolos mientras los agentes observaban con expectación creciente. «Llevados a donde todo comenzó, cuidado con Torres», leyó finalmente Carmen, su voz temblando ligeramente. «¿Qué significa?» Simultáneamente, el agente Mark Sullivan descubría que el vehículo que había recogido a Roberto tenía placas asociadas al Departamento de Operaciones Especiales de Frontera, una unidad poco conocida de la CIA. Esta información llevó a Ruiz a solicitar una reunión urgente con representantes de la agencia. El encuentro tuvo lugar en una sala segura, donde el agente especial David Keller de la CIA mantuvo una postura defensiva ante las acusaciones de Ruiz. «Ustedes interfiriendo en mi investigación ha costado vidas y puesto en peligro a civiles inocentes», espetó Ruiz sin ocultar su frustración. «Exijo saber exactamente qué papel juega Roberto Martínez en sus operaciones». Keller, un hombre de expresión imperturbable y traje impecable, suspiró antes de revelar información clasificada. «Martínez descubrió algo grande», explicó, deslizando una carpeta a través de la mesa. Oficiales de alto rango, tanto de la patrulla fronteriza como del gobierno mexicano trabajando activamente con el cartel de Sinaloa. Los documentos mostraban cómo Roberto, utilizando su experiencia como ingeniero civil, había identificado discrepancias en los planos de seguridad de un nuevo puesto fronterizo. Lo que parecían simples errores de diseño eran en realidad modificaciones deliberadas para facilitar el contrabando a gran escala. «Vino a Suárez cuando se dio cuenta de lo que ocurría», continuó Keller. «Estábamos construyendo un caso sólido que podría desmantelar tanto la operación del cartel como la red de corrupción gubernamental.
Un flashback mostró a Roberto en su oficina en San Diego, revisando planos extendidos sobre su escritorio, su expresión transformándose de confusión a alarma al percatarse de las implicaciones de lo que veía. Cuando secuestraron a su familia, intentamos extraerlos, pero la operación fue comprometida, admitió Keller. Alguien desde dentro del gobierno está filtrando información. Cada vez que nos acercamos, el cartel parece adelantarse a nuestros movimientos. Ruiz entendió entonces por qué Roberto había escapado de la custodia de la CIA. Él no confía en nadie ahora, dedujo. Cree que puede haber un traidor en su equipo. De regreso con Elena y Carmen, una teoría comenzaba a formarse sobre el mensaje codificado de Lucía. El lugar donde todo comenzó, reflexionó Elena. Roberto y Lucía se conocieron en la Universidad de Texas en El Paso. Él siempre la llamaba mi comienzo. Alberto, que se había unido a ellas tras la reunión con la CIA, asintió con entusiasmo. Y Torres podría referirse a Víctor Torres, el profesor que los presentó. Todavía vive en El Paso, en la misma casa cerca del campus. La teoría cobraba sentido. Si la familia había descubierto que Torres estaba involucrado de alguna manera, podrían estar advirtiendo sobre él. La agente Ruiz ordenó inmediatamente que se investigara al profesor, descubriendo que había realizado múltiples viajes a México en los últimos meses. Mientras el equipo preparaba un plan para viajar a El Paso, el teléfono de Alberto sonó. La pantalla mostraba un número desconocido. Con la habitación en completo silencio, activó el altavoz. ¿Roberto?, preguntó con cautela. La voz de su hermano, débil y entrecortada, emergió del dispositivo. «Alberto, escucha bien», susurró Roberto, su tono urgente. «No vengan a El Paso, es una trampa. Están manteniendo a Lucía y los niños en las Davis Mountains, pero...» La comunicación se interrumpió bruscamente con sonidos de forcejeo y un disparo, seguido por un silencio absoluto que heló la sangre de todos los presentes. El disparo, seguido por el silencio absoluto, dejó a todos paralizados. Alberto sostuvo el teléfono, su mano temblando violentamente mientras el eco del disparo resonaba en su mente. «Rastreen esa llamada», ordenó Ruiz, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Necesito ubicación exacta, ahora». El centro de comando móvil del FBI en Van Horn se convirtió inmediatamente en un hervidero de actividad frenética. Técnicos trabajaban contra reloj, intentando recuperar la localización exacta de la llamada de Roberto. Después de varios minutos que parecieron horas, uno de los especialistas levantó la mirada de su pantalla. «Tenemos una localización parcial. La llamada se originó en el área de Van Horn, Texas. Radio aproximado de 5 kilómetros al oeste de la ciudad, cerca de la carretera que conduce a las Davis Mountains». Sin perder un segundo, Ruiz organizó una videoconferencia con los directores del FBI, DA y los Rangers de Texas. Su rostro, iluminado por la luz azulada de la pantalla, reflejaba una determinación implacable. «Necesitamos una operación coordinada inmediatamente», declaró con autoridad. «Área de búsqueda, 300 kilómetros cuadrados en las Davis Mountains. Quiero equipos terrestres, apoyo aéreo y unidades K-9 desplegadas en los próximos 30 minutos». Alberto, quien había permanecido en silencio desde el disparo, se acercó a Ruiz con una súplica en su mirada. «Necesito ir con ustedes», insistió, su voz quebrada pero determinada. «Conozco la voz de mi hermano mejor que nadie. Si está herido y tratando de hacer contacto nuevamente, podría reconocer señales que ustedes pasarían por alto». Ruiz evaluó brevemente la situación antes de asentir. «Puede acompañar al equipo de mando, pero seguirá todas las instrucciones al pie de la letra. Esto no es negociable». Al amanecer, 3 helicópteros equipados con cámaras térmicas sobrevolaban las montañas, mientras equipos terrestres, con perros rastreadores, comenzaban a peinar sistemáticamente el terreno escarpado.
El sol naciente transformaba el paisaje desértico en un caleidoscopio de rojos y naranjas, creando un contraste surrealista con la gravedad de la misión. En el pueblo de Van Horn, una llamada de la policía local alertó al equipo de Ruiz. Habían encontrado sangre en la alfombra de una habitación en el Lone Star Motel. Al llegar al lugar, los oficiales habían acordonado un perímetro alrededor de la habitación 14, donde manchas oscuras teñían el desgastado carpete verde. El médico forense, un hombre de edad avanzada con manos sorprendentemente ágiles, examinaba un cuerpo encontrado en el baño. Hombre hispano, aproximadamente 35 años, muerte por herida de bala a quemarropa. Dictaminó señalando un orificio de entrada perfectamente circular en la frente de la víctima. Diría que lleva muerto unas 6 horas. Un técnico recogió cuidadosamente las huellas dactilares del cadáver, comparándolas con la base de datos federal. Minutos después, la identidad del fallecido apareció en la pantalla. Javier Menéndez, conocido ejecutor del cartel de Sinaloa, con múltiples órdenes de arresto pendientes en ambos lados de la frontera. Las cámaras de seguridad del motel, aunque obsoletas, habían capturado imágenes cruciales. Mostraban a Roberto entrando en la habitación horas antes, visiblemente herido, cojeando ligeramente y presionando su costado izquierdo con una mano ensangrentada. Minutos después, se veía a Menéndez llegando, mirando cautelosamente a su alrededor antes de entrar en la misma habitación. Mientras tanto, Elena y Carmen viajaban con Francisco en un todoterreno alquilado, conduciendo a toda velocidad por la Interstate 10 en dirección a Van Horn. Sus rostros tensos reflejaban el agotamiento de días sin dormir adecuadamente mientras escuchaban las actualizaciones por radio. Roberto debe haber matado a Menéndez en defensa propia, concluyó Ruiz, estudiando la escena. Pero perdió mucha sangre. Necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, los técnicos de comunicación captaron una señal de radio débil proveniente de las montañas. Aunque fragmentada, la transmisión utilizaba un código que resultó extrañamente familiar para Alberto. Es similar al código que usábamos cuando éramos niños, explicó, inclinándose sobre el equipo de radio, pero modificado. Roberto está intentando comunicarse. Poco después, un equipo de Rangers de Texas encontró un Toyota Corolla abandonado en una carretera secundaria que serpenteaba hacia las montañas. El interior del vehículo contenía evidencias inequívocas de que Roberto lo había utilizado. Huellas dactilares parciales en el volante y manchas de licontoge, sangre aún húmedas en el asiento del conductor. Ruiz desplegó un mapa topográfico detallado de las Davis Mountains sobre el capó de su vehículo, marcando círculos de búsqueda prioritaria con un rotulador rojo. Existe un antiguo rancho abandonado en esta área, señaló, indicando un punto aislado entre dos elevaciones. Fue confiscado en una operación antidroga hace 5 años. Ideal para mantener rehenes aislados sin levantar sospechas. Con la noche cayendo rápidamente sobre las montañas, los equipos de búsqueda encendieron sus equipos de visión nocturna, comunicándose mediante radios en frecuencias seguras. El descenso brusco de temperatura típico del desierto convertía cada respiración en pequeñas nubes de vapor, mientras los agentes continuaban metódicamente su búsqueda. Alberto, acompañando a un equipo de Rangers experimentados, recorría un terreno particularmente escarpado cuando algo captó su atención. Un pequeño trozo de tela azul atrapado en las espinas de un cacto. Al examinarlo más de cerca, confirmó sus sospechas. Era parte de la camisa que Roberto llevaba en el video del motel, con sangre aún húmeda impregnando la tela. «¡Por aquí!», llamó Alberto, señalando un sendero apenas visible que descendía hacia un cañón estrecho. Creo que se dirigió hacia el rancho. A medianoche,
Cuando las condiciones climáticas empeoraban y los coordinadores consideraban suspender la búsqueda hasta el amanecer, el silencio de las montañas fue quebrado abruptamente por el eco distante de disparos automáticos. Las detonaciones resonaron entre las paredes rocosas, seguidas por gritos y, lo más desgarrador, el inconfundible llanto de un niño. Inmediatamente, todos los equipos comenzaron a correr en dirección al rancho abandonado, ahora iluminado por los faros de varios vehículos que no pertenecían a las autoridades. El eco de los disparos reverberó por las montañas mientras los agentes del FBI y Texas Rangers corrían hacia el rancho abandonado. La noche, antes silenciosa y fría, se había transformado en un caos de luces, gritos y el estremecedor llanto infantil que aceleraba el pulso de cada persona en el operativo. «Posiciones de cobertura», ordenó Ruiz por radio, su voz cortante y precisa. «Equipo Alfa, flanco este. Equipo Bravo, cubran la ruta de escape. Prioridad absoluta. Seguridad de los rehenes». Los agentes se desplegaron con disciplina militar, utilizando la oscuridad como aliada mientras avanzaban hacia la propiedad. Las imágenes térmicas revelaban la situación dentro del perímetro. 3 figuras pequeñas en movimiento, presumiblemente Lucía y los niños, rodeadas por al menos 6 individuos armados. La intensidad del tiroteo aumentó. Destellos de luz iluminaban brevemente la escena, permitiendo vislumbrar siluetas en movimiento y la estructura deteriorada del rancho. Los agentes mantenían sus posiciones, evaluando meticulosamente la situación antes de intervenir directamente. «Confirmación visual de civiles», anunció una voz tensa por la radio. «Una mujer y 2 niños en el granero norte. Repito, civiles identificados en el granero norte». Alberto, agachado detrás de una camioneta policial a unos 100 metros del perímetro, sintió que su corazón se detenía momentáneamente al escuchar esta información. La posibilidad de que su familia finalmente estuviera al alcance resultaba casi abrumadora. La operación entró entonces en una fase caótica. Los agentes federales avanzaron bajo fuego cruzado, mientras varios de los criminales intentaban escapar en vehículos todoterreno. Las luces de los faros cortaban la oscuridad en patrones erráticos, creando un escenario desorientador de sombras y resplandores. En el interior del viejo granero, Lucía mantenía a Sofía apretada contra el suelo polvoriento, su cuerpo protegiendo instintivamente a su hija, mientras las balas atravesaban las paredes de madera envejecida. Sus labios se movían en una oración silenciosa, sus ojos fijos en la pequeña que temblaba bajo ella. «Todo estará bien, mi amor», susurraba, aunque el miedo hacía temblar su voz. «Papá nos encontró. Ayuda está llegando». La situación empeoró cuando uno de los secuestradores, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, arrastró a Miguel hacia un jeep estacionado cerca de la casa principal. A pocos metros, un hombre mayor con cabello entrecano gritaba órdenes en español rápido y cortante. «Llévatelo», ordenaba Torres, su voz autoritaria contrastando con el pánico en sus ojos. «Es nuestra única moneda de cambio ahora». Alberto, incapaz de contener su impulso protector, se separó momentáneamente del grupo táctico y corrió agachado hacia el sector oeste de la propiedad. Allí, oculto entre algunos barriles oxidados, encontró a Roberto. Su hermano estaba gravemente herido, con sangre empapando su camisa a la altura del abdomen y el hombro, pero consciente y alerta. «Roberto», susurró Alberto, el alivio y la preocupación mezclándose en su voz. «Aguanta, hermano. La ayuda ya está aquí». «Torres», murmuró Roberto con voz débil pero urgente. «Fue Torres todo el tiempo. Me reclutó en la universidad. Dijo que era consultoría para el gobierno mexicano». La memoria de Roberto lo transportó brevemente al pasado. Torres en su oficina universitaria años atrás, mostrándole planos de construcción sobre un escritorio de caoba,
hablando animadamente sobre proyectos especiales bien pagados y oportunidades únicas para alguien con tu talento. Cuando me di cuenta que eran planos para túneles de contrabando, continuó Roberto, haciendo un esfuerzo visible por mantenerse consciente. Intenté salir. Amenazaron a la familia. Tuve que fingir cooperar mientras buscaba ayuda. Los equipos médicos llegaron rápidamente al lugar, atendiendo a Roberto mientras continuaba hablando febrilmente, compartiendo información crucial entre gemidos de dolor. Torres tiene conexiones dentro de las agencias. Advirtió, aferrándose a la mano de su hermano. No confíes en nadie oficial. Mientras los paramédicos preparaban a Roberto para su evacuación, en el otro extremo de la propiedad se desarrollaba una escena conmovedora. Elena finalmente abrazaba a Lucía y Sofía, las tres llorando descontroladamente, mientras los médicos las examinaban dentro de una ambulancia iluminada. Mi niña, repetía Elena, besando el rostro sucio de su hija y nieta, alternativamente, como si necesitara confirmar constantemente que eran reales. Lucía, visiblemente exhausta y con señales de deshidratación pero extraordinariamente lúcida, dadas las circunstancias, se incorporó súbitamente, aferrándose al brazo de Ruiz, que supervisaba la atención médica. «Se llevaron a Miguel», explicó con voz trémula pero determinada. Un hombre de cabello grisáceo que Roberto conocía de la universidad, Torres, dijo que era su seguro, que necesitaban garantías. «Lo encontraremos», aseguró Ruiz, la determinación endureciendo sus facciones. «Ya tenemos equipos siguiendo todas las rutas posibles de escape». La noche avanzaba, mientras los equipos forenses comenzaban a procesar la escena. Varios de los secuestradores habían sido abatidos durante el enfrentamiento, mientras que otros fueron capturados vivos. Sin embargo, Torres y 2 de sus hombres habían logrado escapar con Miguel, dejando tras de sí un rastro de evidencias que los investigadores recogían meticulosamente. Roberto fue transportado en helicóptero al hospital más cercano, su condición crítica pero estable. Alberto viajaba con él, sosteniendo la mano de su hermano y prometiéndole en voz baja que todo estaría bien, que encontrarían a Miguel y que la familia estaría completa nuevamente. Mientras el helicóptero se elevaba en la oscuridad, el teléfono confiscado de Torres, ahora en manos de Ruiz, comenzó a vibrar. La pantalla iluminada mostraba una llamada entrante de un número con código de área de Washington, D.C., identificado simplemente como director, sugiriendo que la conspiración alcanzaba niveles mucho más altos del gobierno de lo que cualquiera había imaginado. La llamada entrante del misterioso director quedó sin respuesta mientras Ruiz contemplaba el teléfono de Torres con expresión grave. Esta nueva conexión confirmaba sus sospechas sobre la magnitud de la conspiración, extendiendo sus tentáculos hasta los más altos niveles del gobierno. En la sala de emergencias del Centro Médico Regional de El Paso, médicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Roberto. Los monitores cardíacos emitían pitidos irregulares mientras cirujanos intentaban reparar el daño causado por la bala que había perforado su abdomen. Alberto observaba a través de una ventana, sus nudillos blancos de apretar el marco, mientras las plegarias silenciosas escapaban de sus labios. La búsqueda de Miguel se intensificó durante las siguientes horas. Ruiz estableció un centro de comando temporal en el mismo hospital, permitiéndole coordinar la operación mientras mantenía contacto con la familia. La agente enfrentaba ahora una decisión crítica sobre en quién confiar, considerando la posible infiltración en las agencias gubernamentales. A partir de este momento, operamos en círculo cerrado, anunció a su pequeño equipo de confianza, excluyendo deliberadamente a ciertas agencias de las comunicaciones. Solo personas verificadas tienen acceso a la información sobre nuestros movimientos.
Lucía, aunque débil y traumatizada, proporcionó información vital mientras recibía atención médica. Su mente de maestra había registrado meticulosamente detalles durante su cautiverio. Escuché a Torres hablar por teléfono varias veces, relató, su voz aún temblorosa. Mencionaba repetidamente un lugar llamado La Estrella. Parecía importante, como una especie de base de operaciones. El equipo técnico de Ruiz cruzó rápidamente esta información con los datos extraídos del teléfono de Torres y mapas de propiedades locales. Existe una propiedad llamada Rancho La Estrella, cerca de Marfa, confirmó un analista tras horas de investigación. Fue adquirida hace 2 años por una empresa llamada Horizon Investments. Registros financieros revelaron que Horizon Investments era una conocida empresa fantasma vinculada a operaciones de lavado de dinero del cartel, previamente investigada por la DEA, pero siempre protegida misteriosamente por intervenciones de alto nivel. Con Roberto estabilizado pero aún inconsciente tras la cirugía, Alberto se arrodilló junto a su cama en la unidad de cuidados intensivos. «Voy a traer de vuelta a tu hijo», prometió en voz baja, apretando suavemente la mano inerte de su hermano. «Descansa, hermano. Terminará pronto». Ruiz organizó meticulosamente la operación final, seleccionando personalmente a cada miembro del equipo táctico. Alberto, pese a las objeciones iniciales, fue incluido en la misión. Su determinación inquebrantable y conocimiento familiar lo convertían en un activo valioso. «Entramos al amanecer», instruyó Ruiz en la sala de planificación, señalando puntos estratégicos en mapas satelitales del Rancho La Estrella. «Equipo mínimo, confianza máxima. No podemos arriesgarnos a filtrar información». A las 5:30 de la madrugada siguiente, la operación comenzó bajo la tenue luz del alba. Equipos tácticos se aproximaron silenciosamente a la propiedad, mientras drones proporcionaban vigilancia aérea, captando imágenes térmicas de varios individuos en el interior del complejo. Alberto, equipado con chaleco antibalas y siguiendo estrictamente las instrucciones de los agentes entrenados, avanzaba con determinación a través del terreno accidentado. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resolución mientras se acercaban al edificio principal. El momento de la incursión fue ejecutado con precisión militar. Puertas derribadas simultáneamente, granadas aturdidoras iluminando brevemente habitaciones oscuras, gritos coordinados de FBI, «no se muevan», resonando por toda la estructura. La confusión inicial dio paso a una búsqueda sistemática. Alberto, siguiendo a 2 agentes experimentados, revisaba cada habitación conteniendo la respiración, temiendo lo que podría encontrar. Finalmente, al abrir un armario en la habitación más alejada, descubrió a Miguel acurrucado en posición fetal, sus pequeños brazos protegiendo su cabeza. «Miguel, soy yo, tío Alberto», susurró con voz quebrada. El niño levantó la mirada, inicialmente paralizado por el terror, antes de reconocer el rostro familiar. Con un sollozo desgarrador, se lanzó a los brazos de su tío, aferrándose desesperadamente, como si temiera que los separaran nuevamente. Simultáneamente, en otro sector de la propiedad, Ruiz personalmente dirigía la detención de Torres. El hombre mantenía una sonrisa arrogante mientras la agente leía sus derechos. «Ustedes no tienen idea de lo que han comenzado», comentó Torres con inquietante calma. «Algunas puertas no deben ser abiertas. Hay personas muy poderosas que asegurarán que esto nunca llegue a juicio». La reunión familiar en el hospital, horas después, trascendió cualquier descripción de alegría y alivio. Miguel corrió por el pasillo hacia la habitación donde Roberto finalmente despertaba, con Lucía y Sofía ya a su lado. Las enfermeras presentes discretamente se secaban lágrimas mientras observaban el emotivo reencuentro.
Las semanas siguientes trajeron arrestos de múltiples funcionarios corruptos en ambos lados de la frontera. La evidencia proporcionada por Roberto resultó fundamental para desmantelar una significativa operación criminal transnacional, aunque ciertos nombres de Washington misteriosamente desaparecieron de los registros oficiales antes de que pudieran ser procesados. 3 meses después, bajo un cielo despejado de primavera, la familia Martínez llegaba a una casa nueva en una ciudad no identificada. Con placas diferentes en su automóvil, Roberto, luciendo barba espesa, y Lucía con cabello más corto y oscuro, comenzaban su nueva vida bajo el programa de protección a testigos. «La última caja», anunció Roberto, colocando un cartón etiquetado como juguetes en la sala espaciosa pero modestamente amueblada. Miguel y Sofía corrían entusiasmados explorando cada rincón de su nuevo hogar, su capacidad infantil de recuperación manifestándose en risas que gradualmente borraban los ecos de los días oscuros. Esa noche, mientras la familia dormía apaciblemente por primera vez en meses, Roberto recibió un pequeño paquete postal conteniendo únicamente una antigua moneda mexicana de plata, el símbolo que él y Suárez utilizaban para confirmar cuando una misión estaba verdaderamente completa, junto con una nota anónima que decía: «La verdad nunca permanece enterrada para siempre».